Bien, hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos a este día del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio de la confesión de fe. Recuerden, o para los que no estaban también, de todas maneras, estamos en el capítulo, ¿cuál es este? 6, creo, si no estoy mal. Ya hemos estado en tantos capítulos. No, este es el 5. El capítulo 5 de la confesión de fe, que tiene que ver con la divina providencia. Y como dice ahí, esa es como una definición general de lo que se entiende por la divina providencia. Es su gobierno soberano, o sea, el gobierno de Dios sobre todas las cosas y de acuerdo a su decreto. Eso es, en términos generales, lo que es la divina providencia. Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, hasta las más insignificantes. ¿Y sobre cuántas cosas? Todas las cosas. Eso nos incluye a ustedes y a mí. Dios es soberano sobre nosotros. Y por supuesto, no es el tema ahorita, pero Él es soberano en nuestra salvación, ¿verdad? Ese es el tema que está tratando el hermano Daniel. Rápidamente, un repaso de lo que hemos visto para ponerlos en contexto. Okay. El autor de la divina providencia, pues es ¿quién? Es Dios mismo, ¿no? Por supuesto, el creador de todas las cosas. El fundamento de la providencia, en su infinito poder y sabiduría. Él hace todas las cosas según lo planeado, pero ¿eso de dónde viene? De su infinito poder y sabiduría. Y las dos cosas son importantes porque, por ejemplo, si Él tuviera la sabiduría necesaria para hacer todo lo que sabe que es mejor, pero no tuviera el poder para llevar a cabo su plan, ¿qué pasaría? Pues sería un fracaso, ¿no es cierto? Pero son ambas cosas, su poder y su sabiduría. La esencia de la providencia, o sea, ¿en qué consiste la providencia? Bueno, en que Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Él sostiene todas las cosas, Él dirige todas las cosas, toda la historia, dispone todas las circunstancias que sean necesarias para que se lleve a cabo su decreto. Lo hemos dicho, ¿no? También he preguntado otras veces, ¿qué relación hay entre el decreto de Dios y la divina providencia? ¿Recuerdan? Exactamente, eso es en términos generales. A través de su providencia, Él cumple su decreto. Los objetos de esta providencia, ¿quiénes son? Pues ya lo dijimos, ¿no? Todas las criaturas, desde la mayor hasta la menor. Iba a decir algo aquí, un comentario rápido es... aquí no, yo creo que no tenemos ese problema, pero por ejemplo en los círculos arminianos, en fin, cuando se habla de la soberanía de Dios, ellos sí reconocen que Dios es soberano, sobre la creación, sobre muchas cosas. Incluso a veces llegan a reconocer que Dios es soberano, por ejemplo, en circunstancias personales como la salud, la muerte de un ser querido, etc. Pero lo que nunca llegan a reconocer es que Dios es soberano en la salvación. Eso es lo que más les cuesta. Y la razón es porque ellos, sobre todas las cosas, profesan o proclaman una libertad absoluta. El hombre es
es libre en última instancia y tiene la capacidad de escoger, ¿no es cierto? Si cree o no cree. Bien, hermanos, como digo, el hermano Daniel ya estaba exponiendo ese tema de la soberanía de Dios en la salvación y si Dios quiere, estos hermanos van a empezar el tema sobre el libre albedrío, que ese es el capítulo 9 de la confesión. Así que ahí van a abundar más sobre eso. Yo solamente estoy mencionándolo, ¿no? Bien, ¿qué dijimos de la naturaleza de la divina providencia? Es por su sapientísima y santísima providencia. Esa es la naturaleza de la providencia, que procede de su sabiduría y de su santidad. La compatibilidad de la divina providencia quiere decir que Dios obra de maneras que todas las cosas cumplen con el fin para el cual fueron creadas. ¿No es cierto? Todas las cosas van de acuerdo a eso que Él ha establecido. Las causas determinantes de la providencia, ahí está. Por un lado, su presciencia infalible. O sea, ¿recuerdan qué es presciencia? Sí, y un conocimiento que anticipado, ¿no? O previo, en fin, es un conocimiento anticipado de todas las cosas. Pero no solamente es en eso que se basa su providencia. Otra vez, nomás siguiendo con ese comentario que hice hace un momento. Muchos creen en que Dios sí, Él escoge, pero solamente de acuerdo a su presciencia. O sea, porque Él vio de antemano quiénes iban a creer. Eso se oye muy bonito, pero eso no es la verdad. Sí, obviamente Dios sabía quiénes van a creer, porque Él es omnisciente. Pero no es en base a eso que Él escogió o seleccionó. Pero como dice ahí, el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. En otras palabras, porque Él así lo determinó, punto. No hay más que decir. La meta de la providencia, pues obviamente, como todo, la alabanza de su gloria. Y luego, la última o últimas dos veces hablamos acerca de el uso de los medios. Rápidamente voy a leerles esto para que recordemos. Dice, aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera de todas las cosas, ya lo dijimos, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, o sea, sí o sí, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia, o sea, nada está fuera del control de Dios, nada. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Es decir, que si bien Dios es la causa última de todo lo que sucede, Él mismo ha establecido un orden en las cosas, ¿no es cierto? Un orden, de tal manera que todas las cosas se cumplan sí o sí. Y eso es lo que tiene que ver con el uso de los medios. Que Dios, bueno, de hecho, más adelante lo vimos, también con respecto al uso de los medios, que Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios, sí. Sin embargo, Él tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y aún en contra de esos medios que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él está sobre todas las cosas, incluso sobre los medios que Él ha establecido. Entonces, pero no es la forma ordinaria como Dios opera. Esto fue como una aclaración, básicamente. Esto es como una aclaración de que Dios puede orar sin ellos o en contra de ellos. Pero la manera ordinaria como Dios opera es a través de los medios que Él mismo ha establecido. Hablamos ahí, ustedes recuerdan, leyes de la física, de la ciencia, hablamos
de cosas, incluso en nuestras vidas, como Dios muchas veces tiene que traer ciertas circunstancias a nuestras vidas para llamar nuestra atención, para traernos a la fe. En fin, Él es soberano. Ok. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre esto. Este es el párrafo 4 de la confesión. Vamos a ver. Dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable, o sea, que no se puede sondear, y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia. Noten su poder, su sabiduría y su bondad, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no como un mero permiso, luego vamos a ir explicando todo eso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. ¿Qué vamos diciendo? Que Dios es soberano ¿sobre qué? Sobre todas las acciones pecaminosas. Como dice, se extiende ¿desde dónde? Desde la primera caída y así sucesivamente sobre todas las acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de hombres. Y como dice allí la confesión, y no como un mero permiso. Hay muchos que dicen que Dios solamente permite el pecado. Sí, eso es verdad. Pero como estamos viendo aquí, no solamente es un mero permiso, sino que dice que las cuales sapientísima y poderosamente limita. Por ejemplo, cuando hablamos de la depravación total, nosotros decimos o enseñamos que depravación total no quiere decir que el hombre o el ser humano es tan malo como pudiera ser. ¿Quién le pone límite a eso? Pues Dios mismo. ¿Ven? Dios le pone límite al pecado. Asimismo ordena. También vamos a ver eso. Cómo Dios en cierta manera ordena el pecado. Y de hecho es así, hermanos. Desde el puro principio, desde la primera caída, eso fue ordenado por Dios. Eso no fue un accidente, lo que pasó en el Edén. Ni sigue siendo un accidente las acciones pecaminosas de los hombres. Dios en alguna manera las ordena y gobierna de múltiples maneras, como dice allí, para sus santísimos fines. Noten, por supuesto, Dios no es autor del pecado, ni se complace con nadie que esté en pecado. Dice, para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos, o sea, de los que pecan, procede solo de las criaturas y no de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios establece, Dios ordena las acciones pecaminosas, sin embargo, las acciones proceden de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Esto es lo que la confesión nos dice. Este es el concepto, vamos a decir, que nos provee la confesión. Pero como siempre, no nos vamos a quedar solamente en lo abstracto. Ahí tenemos la definición, pero más
importante que eso, vamos a ver los textos donde ciertamente vemos tanto lo uno como lo otro. Vemos como Dios, que es un Dios santo, que no puede ver el pecado, y sin embargo también Él ordena estos hechos pecaminosos. Ok, entonces, en primer lugar, vamos a hablar del hecho del pecado. Bueno, ese es el punto que estamos viendo hoy. Pero vamos a hablar de su soberanía y santidad afirmadas. O sea, vamos a ver unos textos aquí, primero, que afirman que Dios es soberano sobre las acciones pecaminosas de los hombres o ángeles también. Y vamos a ver algunos textos que afirman la santidad de Dios, por supuesto. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el pecado, pero también Dios es un Dios santo. Entonces, vamos a ver las afirmaciones de un lado y del otro. Y luego, con la ayuda del Señor, esperemos que sí, vamos a ver algunas ilustraciones donde vemos cómo se conjugan ambas cosas, su soberanía y su santidad, en un mismo hecho pecaminoso. Entonces, veamos los textos primero que tienen que ver con la soberanía de Dios en las acciones pecaminosas. Hermano Fanor, si nos ayuda con Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 21 al 23. Hermano Kevin, bienvenido. Ayúdenos con Hechos, capítulo 4, versículos 27 al 28. Hermano Raúl, Hechos 14, 16. Y Abiezer, Romanos 11, versículos 30 al 34. Primero vamos a ver estos textos que afirman que Dios es soberano sobre las acciones pecaminosas. Entonces, el primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 21 al 23. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y no pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab, y como la casa de Basá, hijo de Ahías. Espérate, hermano. Primero de Reyes 22, capítulo 22, y sí, versículos 21 al 23. Primer libro de Reyes 22. Ok. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Muy bien. Me llama la atención que el versículo que leyó primero, aunque no era el que había citado, también tiene conexión, no sé si notaron, porque dice 21, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Y obviamente la manera como eso iba a empezar es entonces en el capítulo 22 con la destrucción del mismo Acab, ¿no es cierto? Y noten cómo desde allá, como vemos en el capítulo 21, Dios ya había determinado algo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué había determinado Dios? La destrucción de Acab y sus hijos, su casa. Lo interesante en este punto es la manera como Dios lo hace. Incluso en el versículo 23 que leyó Fanor hace un momento, dice: y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Aquí Micaías está hablándole al rey, ¿no? Y le está diciendo: mira, eso es lo que va a pasar y todo lo demás. Pero esa expresión,
Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Noten la expresión que está usando aquí. ¿Quién, no solo quién determinó, quién ordenó y quién puso, o sea, vamos a decirlo a la luz del texto, espíritu de mentira en la boca de los profetas? Fue Dios mismo. Él lo ordenó. ¿Se dan cuenta? Y como se leyó en el 21 providencialmente, ahí vemos la providencia, dicho sea de paso, un ejemplo de providencia. Como se leyó, Dios ya había determinado ese mal, ¿no es cierto? Y Dios no solo lo determinó, sino que Dios lo ordenó. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, ya sabemos, en el versículo 21 se leyó que un espíritu de mentira se puso delante del Señor y dijo: yo lo haré, yo lo induciré y seré boca de mentira en la boca de sus profetas. ¿Y qué dijo el Señor? Sí, vas a hacerlo, así mismo, tal cual. Pero vemos la soberanía de Dios en un pecado como la mentira, ¿no? Y dice: Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y eso es verdad. Porque si no fuera Dios el que ordenó eso, entonces tendríamos que decir que Dios no tiene control sobre algo. ¿Se dan cuenta de lo que vamos diciendo? Si Dios no tiene control sobre la mentira, en este caso, entonces Dios no tiene un control absoluto sobre las cosas. Eso es lo que vamos afirmando. Hechos 4, ¿quién lo tiene? Versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ok. Este texto también es claro, ya lo hemos visto. Él termina diciendo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. O sea, ¿eso tiene que ver con qué? Con el decreto de Dios, ¿verdad? Eso ya Dios lo había determinado. Lo interesante aquí es en el verso 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Oiga cómo dice: a quien ungiste. Esa expresión es bien importante ahí. A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Sí, para hacer lo que ciertamente tú habías decretado. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién está ordenando las cosas? Obviamente Dios no vino y ungió a Herodes y a Poncio Pilato literalmente y le puso las manos. No fue así, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decirnos el Espíritu Santo aquí es que detrás de las acciones pecaminosas de Herodes, de Poncio Pilato, de los sacerdotes, del pueblo mismo, como menciona aquí, ¿quién estaba en control de eso? Dios. Él lo preparó todo, lo ungió todo de esa manera. Y gracias a Dios por eso. Esto refuerza lo que el Señor dijo alguna vez: nadie quita mi vida, sino que yo mismo la pongo, ¿no? O sea, el Señor Jesús pasó muchas veces en medio de ellos y no lo pudieron tocar. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Ahí vemos el control soberano de Dios, ¿no? Sobre las acciones pecaminosas. ¿Cuál otro texto? Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Oiga ese texto. En las edades pasadas, Dios ha dejado andar a las gentes en sus propios caminos. Y cuando el texto dice edades pasadas, uno puede pensar en las diferentes civilizaciones, ¿no? En Egipto, Asiria, Babilonia, etc. Y ciertamente naciones muy paganas, hombres muy perversos y demás, ¿no es cierto? Eso no estaba fuera del control soberano de Dios. Dios así lo quiso y Dios así lo permitió. Así mismo. Nos asombra ver una sociedad tan malvada y perversa como la que tenemos en nuestros días. Y claro, con esto no estoy diciendo que somos fatalistas. O sea, pues si Dios así lo quiere, pues
pues ni modo, vamos a conformarnos. No, tampoco se trata de conformarnos. Solamente estamos afirmando y reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas, incluyendo el pecado del hombre. ¿Cuál otro texto? Romanos 11, 30 al 34. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Ok. Ahora, este texto llama la atención porque ustedes saben, bueno, los que estuvieron aquí escuchando Romanos, el contexto pues tiene que ver con el plan de Dios, ¿no? Con su pueblo, Israel, la iglesia, en fin. Y llama la atención aquí cuando dice el verso 30, pues vosotros gentiles, ahí se está refiriendo a los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora has alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? Judíos. Así también estos judíos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, gentiles, ellos también alcancen misericordia. Y por eso en el 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo que está diciendo el texto es, Dios ordenó sujetar a todos los hombres ¿bajo qué? Desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Pues es pecado. El término desobediencia aquí no solamente se usa como cuando le das una orden a un hijo y no hace caso. O sea, no, aquí el término desobediencia es mucho más amplio. Se está refiriendo a la incredulidad como tal. Y dice que Dios sujetó, primero los gentiles siempre habían estado lejos, apartados de Dios, ¿no? Eso no era nada extraño. Pero lo interesante es que luego Dios ordena que Israel esté o entre en ese marco de desobediencia y de incredulidad. ¿Para qué? Para mostrar misericordia con los gentiles. Pero no solo para eso, sino también para mostrar misericordia con ellos mismos. Ese es el plan de Dios. Por eso vuelvo y leo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿quiénes? De todos. Así que noten, por eso el autor termina exclamando esa alabanza a Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, esto no podía caber en la mente humana. Que Dios haya ordenado incredulidad, desobediencia, tanto para unos como para otros, para al final de cuentas tener misericordia de todos, eso es algo sumamente digno de alabar y de admirar. ¿Qué vemos ahí? La soberanía de Dios sobre las acciones pecaminosas, tanto de gentiles como de judíos. Esa incredulidad a través de la cual los judíos mataron al Señor Jesús fue ordenada por Dios. Ya lo vimos en Hechos, acuérdense. Él los ungió para ello. Y aquí Pablo está diciendo, sí, está reafirmando eso. Dios lo hizo para tener misericordia de ellos otra vez. ¿Y saben qué? En Hechos 2 tenemos la conversión de muchos de los que crucificaron al Señor. Eso es algo sumamente interesante. Ahí vemos la soberanía de Dios sobre las acciones pecaminosas. Ok, ahora ya vimos la soberanía de Dios afirmada. Veamos la santidad de Dios. Este va a ser un poco más fácil, vamos a decir, de explicar. Así que vamos a continuar. Hermano Juan, si nos ayuda con el Salmo 50, verso 21. Más después, hermano José, Habacuc 1:13.
Allá atrás, Jesús, nos ayudas con Mateo 26, 24. Y aquí, hermano Alfredo, si nos ayudas con Santiago 1, 13 y 14. Y hermano Rubén, si nos ayuda con Primera de Juan 2, 16. Vamos a llegar ahí. Estos textos, ¿qué van a afirmar ahora? Ya vimos los textos que afirman la soberanía de Dios sobre los hechos pecaminosos, ¿verdad? Ahora vamos a ver los textos que afirman la santidad de Dios. Porque como se dijo, si bien Dios es soberano sobre las acciones pecaminosas, Él sin embargo es un Dios santo. Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y no he callado. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así es. Noten cómo dice el texto. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Obviamente con relación al pecado. ¿Pero qué dice? Pero te reprenderé. Te reprenderé. O sea, sí, es verdad que Dios ordena las acciones pecaminosas, pero no pasa por alto el pecado. No pasa por alto el pecado de los hombres. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él? Muy bien. Esa es una afirmación clara, contundente de la santidad de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, Dios no ve con ojos buenos el pecado, en ninguna manera. Dios no puede verlo con buenos ojos. ¿Cuál fue el otro? Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oiga lo que dice. Acuérdense lo que dice Hechos. Dice que Dios los ungió. ¿Recuerdan ese texto? Esa palabra. Dios los ungió para hacer cuanto su mano y su consejo había determinado que antes que sucediera. Y aquí reafirma esa verdad. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, eso va. Pero ¿qué dice del hombre que va a cometer el pecado? ¡Ay! ¡Ay de él! Eso es una maldición, por si acaso. ¡Ay de él! Porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No es cosa liviana el pecado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Claro, y este era un pecado bien específico. Nosotros sabemos de quién está hablando. Santiago 1:13, 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el versículo 17, hermano, 17. También. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias. Esta es otra afirmación clara. Cuando alguno es tentado, pues es que fue porque Dios así lo quiso. No. Miren, hermanos, miren. La soberanía de Dios, oigan esto, la soberanía de Dios sobre las acciones pecaminosas no para nada es una excusa en nuestro pecado.
No podemos excusarnos en que Dios es soberano sobre las acciones pecaminosas. Él así lo ordenó y Él así lo quiso. Eso a nosotros, eso es de Él. Eso le corresponde a Él. ¿Por qué Él lo ordenó? ¿Por qué lo quiso? Eso déjeselo a Él. Lo que tiene que ver con nosotros es esto. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que fue Dios. No fue que, Él quiso así. Él lo ordenó así. No, para nada. Al contrario, sino que cada uno, bueno, aparte de que el versículo 3 afirma, ¿verdad? Pues que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es una afirmación clara de su santidad. Y el versículo 14 nos explica entonces cómo es. Cada uno es tentado ¿cuándo? Miren, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Ya se había decretado que Judas iba a entregar al Hijo de Dios. Ya eso estaba escrito, sí o sí. Mas hay, dijo el Señor, de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ahora, pregunta. Eso ya lo vimos en algún momento, si no estoy mal. Yo recuerdo, no hace mucho. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a entregar al Señor? O sea, ¿fue Dios que lo obligó? ¿Fue Dios quien lo presionó para que él hiciera lo que iba a hacer? ¿Cómo dice Santiago? De su propia concupiscencia. Así de sencillo. De su propia concupiscencia fue atraído y seducido y cayó. Esa es la responsabilidad, correcto. Muy bien. Y el verso 17 confirma otra vez: toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, de Dios no puede salir nada impuro. ¿Se dan cuenta? Nada impuro puede salir de Dios. Perdón, pastor. Y sí. Y si Juan no hubiera hecho ese, hubiera entregado, ¿qué hubiera pasado? Gracias. Judas, mire, a la luz de los textos que ya vimos, no había esa posibilidad, porque ya Dios lo había decretado. O sea, eso iba a pasar, sí o sí. Y como acabamos de ver, Judas lo entrega no bajo presión ninguna. Él lo entregó de su propia voluntad, por la codicia de su corazón. Ese fue el problema de Judas, su propia naturaleza caída. Y en todas maneras iba a pasar. Sí, correcto. El otro texto, hermano. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, Juan está resumiendo aquí en 3 palabras lo que es el pecado. ¿Cómo lo resume? Dice, o lo que hay en el mundo, como dice él mismo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pregunta, ¿de dónde proviene eso? ¿Qué dice el texto? Del mundo. ¿Quién es el mundo? Pues el hombre, los hombres. El texto es claro, dice, no proviene del Padre, proviene del mundo. Dios es santo. Ok, entonces ya vimos los textos que afirman su soberanía de Dios, afirman la soberanía de Dios en las acciones pecaminosas. Ya vimos los textos que afirman la santidad de Dios, ¿ven? Que Dios no puede ver el pecado, que Dios no puede tener relación con nadie en él. Aquí tengo unas ilustraciones de varios casos, pero si alcanzamos a verlas está bien, si no, antes quisiera ver si hay preguntas sobre lo que hemos dicho hasta ahora o comentarios. Sí, hermano Julio. Sí, estaba yo recordando de los pecados acerca de las generaciones que a veces las personas en algunas iglesias hablan de que los abuelos, tatarabuelos o generaciones atrás heredan a los
a las generaciones venideras los pecados de ellos. Pero en Ezequiel miramos el capítulo 18 de que habla de todo eso. Y pues ahora me di cuenta que en este capítulo de Santiago, que habla de que se conecta, pues cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido al pecado. O sea que cada quien es el que de él mismo sale el pecado, y pues si él quiere cambiar, cambia, y si no, pues... Bueno, hermano, permítame responder eso. Por un lado, es verdad, ya lo vimos con el hermano Jesús, cuando en el capítulo que recién acaba de terminar sobre la caída y el pecado, precisamente. El pecado, hay dos cosas que ocurren con el pecado, con relación al pecado, a la caída específicamente. Número uno, el primer pecado de Adán se nos imputa a todos los hombres, y esa es la razón por la cual todos los hombres estamos bajo condenación, por el pecado de Adán. Lo dice Romanos 5 claramente: por el pecado de uno vino la transgresión a todos los hombres. O sea, eso está claro. Entonces, en ese sentido, a todos se nos imputó ese pecado, y por lo tanto la maldición, ¿no? La muerte y todo lo demás. También es verdad, y eso también lo vimos con el hermano Jesús, que hay una transmisión natural. No hay que confundir. Una cosa es la imputación legal y por medio de la cual estamos bajo condenación, pero también es verdad que hay una transmisión por generación ordinaria del pecado, que va de generación en generación. ¿Desde cuándo? Desde Adán. No solo de nuestros abuelos o tatarabuelos, no, desde Adán venimos con eso, naturaleza. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros mismos no podemos ser libres de esa maldición, ni de esa naturaleza pecaminosa con la cual venimos. Nadie podemos librarnos de ella. El único que puede librarnos es Jesucristo. Por un lado, Cristo, con su muerte sustitutoria, Él paga por nosotros y nos quita ese pecado con el cual habíamos caído bajo esa maldición, a través de también una doble imputación. Así como Adán nos imputó su pecado, Cristo entonces ahora nos imputa su justicia y nuestro pecado a Él. Pero no solamente nos viene a librar de esa condenación en la cual estábamos, pero también viene, y más específicamente por su Espíritu, viene y nos da una nueva naturaleza para librarnos de esa contaminación que venimos por generación ordinaria. Viene y nos recrea, y no solamente con la naturaleza con la que venimos, sino ya con los pecados que nosotros mismos ya cometemos, como dice Santiago, cada uno por su propia cuenta, ¿verdad? Por su propia naturaleza, concupiscencia. Entonces, esas dos cosas ocurren gracias a la obra de Jesucristo. Y como les digo, y ya en nosotros, en nuestra naturaleza, específicamente gracias a la obra del Espíritu Santo. Bueno, miren, a una cosa porque siempre estamos trayendo, muchas veces acostumbramos traer textos, estamos acostumbrados, y más cuando como dicen, en la otra iglesia nos enseñaron. Mira, yo sé que a veces ustedes lo toman y a veces hasta se han de aburrir cuando les presentan estas enseñanzas, pero el tema es la providencia, la divina providencia. Entonces, ¿esto qué es? Es una doctrina establecida. Si ustedes supieran lo que realmente, cómo Dios nos enseña a establecer una doctrina no se saca, es un trabajo cuidadoso, meticuloso, es un extracto de las Escrituras, pero de una forma bien, escudriñando las Escrituras, haciéndolo bien.
Si tomáramos, se pasa por una lista de 10 reglas, por un filtro de 10 conceptos importantes antes de llegar a una conclusión. Cosa que ningún pastor que nada más abre la puerta de un garaje y se ponen a hablar tonterías hace. Por ejemplo, las doctrinas. Primero, nomás esta doctrina, para llegar a esta conclusión, se tomó en cuenta que la Biblia no se contradice. Es una regla, la Biblia no se contradice, que los textos oscuros y difíciles han de ser examinados a la luz de los claros, que las doctrinas que aparentemente son contradictorias o antinomianas o antinomia, que quiere decir contradicción irresoluble de la ley, hay que afirmarlas, hay que sostenerlas a la luz de las doctrinas claras que ya tenemos. No podemos hacer doctrina, también es otra de un texto, ni de un capítulo, ni de un libro de la ley, sino en el contexto de toda la Biblia. Es lo que Javier viene haciendo con esto. En un contexto de toda la Biblia le viene diciendo. Y no podemos hacer doctrinas de símbolos, de tipos, de lenguaje figurativo y simbólico, de libros históricos, de profecías, de escatología, sino de los lenguajes claros y eso. Imagínate, todo esto apenas llevamos 5. Y el sexto es que los 4 evangelios son interpretados por las epístolas. Las epístolas interpretan de los evangelios las ilustran. O sea que las epístolas toman los conceptos enseñados por Cristo y nos los explican de una manera más clara y llana. Y tenemos como la regla 7 es que, por ejemplo, es tan importante, es que siempre tenemos que acudir a los textos de plena mención, explicación más amplia para llegar a esa conclusión. Por eso Javier viene con todos estos textos. Hay textos que no son muy claros, pero hay unos textos tan claros y ahí va. Entonces todo eso se viene tomando en cuenta en este trabajo. No lo tomen como algo sencillo. También es bien importante que no perdamos de vista el ciclo de interpretación que quiere decir el texto. No olvidarnos de eso. Siempre tenemos que ver lo que realmente, no traer un versículo sin leer el contexto. Hay que entenderlo, la necesidad de entender el ciclo de interpretación que quiere decir el texto. O sea que es y tampoco podemos darle un significado a ningún texto del Antiguo Testamento diferente al que da el Nuevo Testamento. Así que cuando ustedes miran todo esto, no es un juego, hermanos. Y vienen acostumbrados de que está predicando el pastor. Creen que cualquiera esto es un estudio. Por eso amamos las doctrinas de la gracia. Y por eso me duele que haya ahorita hasta una apostasía. Y cuando hablo de apostasía, hermano, luego se va a la mente, pues Caixlún es apóstata. Esos no son apóstatas. Esos nunca han estado en la verdad. Los apóstatas tienen que salir de la reforma. Tienen que ser gente que conoce la verdad. Y eso está pasando ahorita en día. Personas que están destronando estas cosas, se están yendo a las fábulas, a lo que la mente les dice. Y esa es la importancia de una exhortación que les hago de una manera amorosa, que estas doctrinas no los aburran, que las aprendamos con amor y cariño, porque nos enseñan a no perdernos en la Biblia. Amén. Muy bien. Hay un comentario que quisiera hacer. Algo que sucede muy frecuentemente en la mayoría de la cristiandad profesante es que miran las Sagradas Escrituras como una biblioteca, pero en desconexión. Y lo que acabas de hacer es conectar las Escrituras. Entonces, más bien las Escrituras es una epístola que Dios escribió para los santos, para su pueblo. Y debemos de Génesis a Apocalipsis conocer las doctrinas del Evangelio de Cristo. No, lo que Dios unió, no separarlo nosotros. Así es. Sí, hermano. Bueno, es que no sé quién. Solo un comentario. Del tiempo que yo estoy viniendo a esta iglesia, he aprendido que sí es importante el conocimiento que estamos recibiendo, pero también es importante que ese conocimiento nos haga sentir dolor también, el reconocer nuestro pecado. Y eso es lo que estoy viendo yo, de que cada vez que venimos y aprendemos algo nuevo, mi corazón se estremece y me duele, porque reconozco que perdí mucho tiempo donde estaba y ahora
esto que estoy aprendiendo me confronta con lo que yo estaba viviendo antes. Y eso es importante también entenderlo. Por supuesto. Pues yo también aprendiendo todas estas cosas, yo creo que en mí hay un sentimiento como de humillación a Dios, debido a que, bueno, algo que aprendí justamente acá es ese paralelismo que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es algo que no se enseña, pero cuando uno lo ve a la luz de las Escrituras, o sea, ese hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, tú dices, oye, o sea, de verdad yo soy culpable ante Dios. Y uno logra ver la misericordia y uno logra ver cómo Dios nos amó a través de todo eso. Entonces, yo creo que es importante reconocer esas cosas. Así es. Pues nos da mucho gusto escuchar comentarios como esos, hermanos, porque esa es la obra de Dios, ¿ve? O sea, cómo el Señor nos rescató, independientemente del escenario en el que cada cual estuviera. Seguramente eran distintos unos de otros, pero lo cierto es que el Señor obró y ahora por su Espíritu podemos ver la verdad y gozarnos en ella. Y claro, como dice el hermano Juan, ciertamente la verdad también a veces confronta y tiene que ser así. Eso también es verdad. Muy bien. Ok, hermanos, pues los dejamos hasta aquí. Vamos a tomar un descanso de 30 minutos, pero antes vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en los cielos, te alabamos, oh Dios, te damos gloria y honra por quien tú eres. Un Dios que eres soberano sobre todas las cosas, que estás en control de cada una de ellas, aún de las acciones pecaminosas de los hombres. Sí, Señor, nada escapa de ti, de tu mano, de tu voluntad. Pero también un Dios que eres santo, santo, santo. Un Dios que no toleras el pecado, que no puede, que eres muy limpio de ojos para ver el mal. Oh Señor, te rogamos que al enfrentarnos a estas verdades, por un lado podamos descansar en ti al ver tanta maldad, Señor, que nos rodea, que podamos confiar y descansar en ti y en tu soberanía. Pero por otro lado también que nos ayudes para no pecar, para no ofenderte, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios santo. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, que ya pagó el precio. Gracias te damos por Él y gracias por tu Espíritu Santo. En su nombre oramos. Amén. Amén.